Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, la persecución, el hostigamiento, el ataque político se desató con mayor fuerza en Venezuela después del proceso presidencial, de elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Cientos de venezolanos tuvieron que emigrar obligados por esta circunstancia, por esta situación tan difícil y tan compleja, abandonando todo prácticamente en un arranque, en un momento, en una situación. Ahora vamos a conversar con Beatriz Mora. Ella es dirigente en Venezuela, es defensora de derechos humanos y sobre todo ha sido víctima de este hostigamiento y esta persecución por parte del régimen de facto. Con ella vamos a estar conversando sobre este tema y sobre la situación de estos perseguidos políticos por el régimen. Bienvenida, Beatriz, al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Gracias, Adam, gracias por la invitación. Un gran saludo a todas las personas que me escuchan. Y bueno, aquí estamos, prestos a dar cualquier información que necesites. Beatriz, ¿cuál es la condición actual de estas personas, de ustedes que tuvieron que emigrar por esta circunstancia política tan adversa? Bueno, es bastante difícil ya que han pasado 6 meses y que aunque este hermoso país, Colombia, nos ha recibido de una manera maravillosa, hay un gran problema con las leyes migratorias que ayudan a las personas que vienen en estas condiciones. Y es que no podemos trabajar porque no tenemos el permiso de trabajo. Y aunque el decreto fue publicado el 25 de enero, se pone en vigencia hasta el 1 de julio del 2025. O sea que pasarían 6 meses más. Un año para que una persona que viene perseguida, que ha sido violado sus derechos en Venezuela, no pueda ejercer el derecho laboral en un país que lo recibe. ¿Cómo puede una persona de estas, un migrante, una persona que viene con tanto sacrificio, primero con un duelo emocional de la persecución, ha sido víctima de violencia en nuestro país y que llega a Colombia y que aunque le dan protección de una parte, no, pues no le garantizan su estadía dentro del país? Es bastante difícil para todos los que estamos pasando esta situación, porque cuando uno llega a un país, uno quiere poner en práctica pues sus conocimientos, sus habilidades, sus experiencias y está presto a colaborar en ese país que lo está recibiendo. Pero ¿cómo colaboramos? ¿Cómo lo hacemos si no tenemos un permiso para hacerlo? ¿Cómo nos mantenemos? Sí, explícame algo. ¿Esta circunstancia la atraviesan todos aquellos que tuvieron que emigrar obligados por esta circunstancia política? Sí, la gran mayoría. Algunos no porque tienen, como Colombia y Venezuela son tan afines, algunos tienen, son hijos de padres que son colombianos o tienen de una u otra forma una protección en Colombia porque pues vienen de orígenes de colombianos, pero otros no tenemos. Somos venezolanos y simplemente no tenemos nadie de familia en Colombia y hemos llegado de manera violenta a Colombia porque hemos sido prácticamente perseguidos, amenazados con la operación Tuntún, que nos han allanado nuestras casas en Venezuela y cuando llegamos acá a Colombia, aunque solicitamos la condición de protección, que es para que nos den el salvoconducto y nos ha llegado el salvoconducto, no tenemos derecho a trabajar. Entonces, yo quiero que me expliquen cómo una persona como yo puede mantenerse en un país como Colombia. Claro, entendiendo que al otorgarle el estatus de protegido, le están señalando esto mismo, la persecución, la situación difícil que está atravesando. Entonces, el no tener empleo y no tener la posibilidad de trabajar genera mayor angustia en las personas. Exacto. Y por eso es que vemos también que dentro de los desplazados por el problema del Catatumbo, hay muchísimos venezolanos que no quieren regresar a Venezuela porque de repente son perseguidos allá o porque se vinieron por persecución política y estaban trabajando en esas zonas. Y ahora pues son desplazados de la violencia en el Catatumbo. Pero aunque Colombia nos da protección en salud y nos da otra protección en la vida, cómo no nos garantiza el derecho a poder trabajar?
como un migrante o como un perseguido político, una persona que ha dejado su hogar, porque yo no me quería ir de mi país. Yo tenía una estabilidad en mi país, pero me tocó que salir por amenazas, porque me allanaron mi casa, porque me escribieron mensajes de Instagram que te los puedo enviar, Alan, de un diputado nacional que dice Operación Tuntul porque se estaba portando mal. Porque es que en Venezuela eh, no ir de la mano con el régimen, entonces es un crimen. Y resulta de que nosotros no somos terroristas ni somos criminales. Nosotros solamente defendíamos los derechos humanos, defendemos la democracia y no es posible de que esto suceda. Pero también le solicitamos al país que nos acoge que nos dé por lo menos la oportunidad de poder poner en práctica todo lo que sabemos. Es muy Ma- difícil porque aunque el decreto está dado y que se dio ahorita el 25 de enero, se pone en vigencia hasta el 1 de julio del 2025. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Nos violan los ma- derechos humanos en Venezuela y aquí en Colombia? sí, bueno, cuéntame algo. Más allá de las ayudas iniciales que fueron de momento, de esos primeros días después del 28, ¿han recibido algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo? No. Las ayudas se reciben al llegar, y no todas, porque cuando llegamos nosotros, pues en ese momento ya los organismos internacionales estaban cerrando sus puertas porque habían terminado su gestión del año, estaban en cortes de cuentas, o porque simplemente, recuérdate que también el presidente pues había dicho de que las ONG no había un estado de alerta o de alarma o de emergencia como tal. Eso pues los limitó también a todas las personas que llegamos con los brazos cruzados, con una maleta, un bolso, corriendo desde allá, pues a que no recibiéramos una atención ni siquiera psicosocial. Y cuando tú pasas por un momento tan difícil, traes un duelo emocional, no solo porque ves amenazada tu vida, porque te han allanado tu casa, sino porque estás dejando a tu familia, tus raíces, tu cultura. Tienes un duelo emocional y cuando llegas acá deberías tener una atención psicológica con una supervisión o seguimiento. Y de repente a las personas que hemos venido nos han dado una atención porque ya los recursos no alcanzaban para que otra psicólogo nos viera hasta el momento en que el sistema de salud nos acoge, que fue ya septiembre, octubre, no, en noviembre, 3 meses después. Entonces tú vives 3 meses de zozobra, te dan ansiedad, depresión, ataques de pánico, y si no lo sabes controlar o no sabes, no tienes el manejo de las emociones, pues puedes caer en un estado bastante crítico y puede llevarte hasta el suicidio si no lo sabes manejar. Por eso es que la atención a este tipo de víctimas debe ser priorizada y debe ser muy bien atendida. Y es grave la situación, de verdad que sí, porque cuando tú te encuentras acá y empiezas a ver que, bueno, ¿qué voy a hacer? Tienes que pagar arriendo, porque ¿dónde vas a vivir? Aparte de pagar arriendo, tienes que comer. ¿Cómo vas al supermercado a comprar? Con dinero. ¿Cómo vas a hacer para poder sobrevivir de esta manera si no tienes garantías laborales para poder tener una entrada a tu economía mientras esto pasa? Ahora, Beatriz, ¿qué sientes tú? Y este es el tema particular. ¿Qué sientes tú siendo defensora de derechos humanos, ahora viviendo como víctima? Mira, Alan, te quiero responder esto con el corazón. Sentarse del otro lado del escritorio es muy difícil. Vivir la sensación, las emociones, eh, el duelo que vive un migrante es muy, muy, muy grande. Nadie se imagina lo que es cambiar de la noche a la mañana, de ser doctora en tu país,
de tener 5 profesiones, de tener trabajos estables, profesora universitaria, tener casos en los tribunales, presidir una fundación en pro de la igualdad, los derechos humanos, el empoderamiento y la acción social que atiende a víctimas de violencia, eh, destacarse en todos los ámbitos en tu país y llegar a otro donde no tienes nada. Los títulos ya no son, porque ni siquiera poder sacar los títulos de una casa que fue allanada, porque a esta altura todavía las patrullas rondan las casas. Entonces no poder enviar a nadie a sacarte los títulos, a sacar los documentos para poder de repente intentar validar en este país. Estamos atados de mano. Es grave la situación, pero tampoco entonces podemos nosotros buscar un trabajo digno porque no tenemos papeles, no tengo cuenta bancaria, no puedo hacer nada. Y bueno, hay algunos lugares que emplean, pero emplean de una manera también muy difícil para una persona que trabaja, por ejemplo, trabaja una persona de los que conocemos, trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y lo único que gana son 600.000 pesos, cuando el sueldo mínimo está establecido en 1.400.000 más lo de la movilización. ¿Pero por qué? Es porque no tenemos los documentos. Entonces todo esto se vale también el no tener un permiso de trabajo para tú poder laborar, para poder estabilizarte, a que se aumente la economía informal, a que aumente la explotación laboral, ya que una persona con un duelo emocional y con una situación difícil económica por migrar de su país, por ser un perseguido político, porque estamos hablando que con todas las pruebas. Entonces tienes que llegar a otro país y te cruzas de brazos y no sabes qué hacer. Y aunque le has en múltiples ocasiones mostrado las pruebas a infinidad de organismos, a la Cancillería misma, pues todavía estás esperando ser reconocido como refugiado para poder optar por un trabajo digno. Eh, Ahora, lo, Beatriz, ajá, hay una circunstancia particular, incluso que los afecta aún más, es que toda la familia está perseguida. Toda la familia está perseguida. No es solamente eres tú, es tu esposo, es tu hijo que también que están bajo condición de perseguidos políticos. exacto. Los tres, la única que quedó allá fue mi mamá de 83 años, por la cual también tenemos que velar. La mamá de mi esposo, que tiene 78 años, que también tiene que velar él por ella. Y pues nuestro hijo también fue perseguido político antes de las elecciones, unos días antes de las elecciones, después de la visita de María Corina Machado al estado Táchira. Entonces ha sido una escalada de agresión infinita y que pues nos tiene amarrados de mano. Ha sido difícil, Alan, de verdad. Y aunque estamos muy agradecidos con Colombia, con nuestros compatriotas, con nuestros amigos colombianos, con nuestros hermanos, porque pues a pesar de todo, pues nos han recibido con cariño, nos han manifestado su apoyo, pero ojalá las leyes migratorias fueran un poquito más amplias y a las personas que vienen en estas condiciones les dieran esa posibilidad de trabajo lo antes posible. Yo aplaudo el decreto, de verdad que al fin se ha dado un paso adelante en la ley migratoria, pero deberían existir alguna posibilidad de que se diera antes, porque recuérdate que el proceso electoral en Venezuela fue el 28. Solamente aquí en Cúcuta hay más de 40 y pico de personas en este mismo estado, o sea, en esta misma situación. En Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga hay también, y todos están en la misma situación que estoy yo. Y estoy hablando por todas las personas que venezolanas y bueno, y de otras regiones. Pero en el caso particular de Venezuela, todo el mundo sabe lo que pasó el 28. Todo el mundo sabe que se dio un proceso electoral y que yo que fui testigo nacional, tengo comprobación de que
el ganador de las elecciones fue el presidente Edmundo González Urrutia. Y se autoproclamó otro. Y no es posible de que porque se proclame, los presidentes del mundo lo tengan que reconocer porque no tienen las pruebas, no las mostró Edmundo González Urrutia porque mostró todas las actas de Venezuela, donde dan por ganador a Edmundo González. Entonces, en el Dime, momento en que tú reclamas los derechos en Venezuela, pues te persiguen si no reconoces a, al régimen. Pues. dime una cosa. Pudiese pensar alguno que después de 6 meses las cosas han bajado de nivel, las aguas han bajado de nivel, que hay más tranquilidad, pero vemos durante el transcurso de las últimas semanas que algunos que han intentado regresar o que han regresado han sido efectivamente detenidos. Eso quiere decir que la persecución continúa. Es que las aguas no se han calmado. Cuando tú te proclamas sin un piso jurídico estable, o sea, que no tienes la verdad en tus manos, tu nivel de agresión o de agresividad o de persecución tiene que continuar. Porque ¿qué es lo que pasa en Venezuela? En Venezuela no es que esté estable todo ni que se haya normalizado todo. Lo que pasa en Venezuela es que la represión ha sido tan fuerte que los venezolanos tienen miedo, porque quien ha colocado un mensaje en el WhatsApp, en grupos, ha sido detenido. Una amiga mía, profesora de Guásimos de Palmira, fue detenida y llevada a Santana del Táchira, a la cárcel de Santana, porque colocó un mensaje en un grupo donde había una persona que era afecta al gobierno y simplemente la acusó, o como le llamarían en otros lados, la sapió, y a la señora la buscaron con la operación Tuntún, la sacaron de su casa, la profesora, y la pasaron a Santana por terrorista, por conspiradora, porque ahora todo el mundo es terrorista. Y simplemente lo que hace el régimen, que está más débil que nunca, y te lo tengo que decir, en 20 y pico de años el régimen nunca ha estado más vacío, más débil, y sus bases están tan debilitadas porque se ha demostrado ante el mundo el trabajo que hizo María Corina y los venezolanos con el proceso electoral, con cuidar las actas, con demostrarle al mundo entero que es un fraude electoral lo que está pasando y que el mundo entero lo reconoce y lo sabe, porque el dictador nunca mostró las actas, nunca mostró las pruebas, el CNE, porque ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Los poderes públicos están todos centralizados con el gobierno, están secuestrados por el gobierno. No pasa aquí en Colombia. Aquí en Colombia los poderes están todos descentralizados del presidente. Y eso es lo que ocurre en Venezuela. El CNE proclama a un ganador que no fue el que eligió el pueblo venezolano. Pero el pueblo venezolano no se puede manifestar porque lo asesinan, lo sacan de sus casas, lo secuestran, lo desaparecen o lo llevan a las cárceles, a las peores cárceles de Venezuela. Y ahí te condenan. Javier Tarazona, que es un defensor de los derechos humanos, va para 4 años en el helicoide. Rocío San Miguel, desde febrero, fue detenida injustamente y está en el helicoide. Jesús Armas, defensor de los derechos humanos, fue detenido después del proceso electoral sin excusa alguna y está en el helicoide. Si seguimos hablando de políticos, Freddy Superlano, pero hablemos de un youtuber que estaba con María Corina, que es de Barinas, también lo desaparecieron y ni siquiera se sabe en qué cárcel está. Pero para no ir tan lejos, cuando nadie pensaba que la represión y la persecución seguía, porque el proceso fue en julio, vemos como Simón Vargas en diciembre se regresa a su casa, el que fue alcalde de San Antonio del Táchira. Y al estar en su casa le hacen la operación Tuntún, se lo llevaron y en estos momentos está en Tocorón. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que yo entre a Venezuela y me lleven? Yo claro, tengo que velar por mi vida, yo le estoy pidiendo a Colombia que me proteja. Eso es lo único que yo le pido. ¿Por qué? Porque eso está establecido y nosotros tenemos que velar y Colombia tiene que velar por los derechos humanos de las personas. Entonces es muy grave para los que estamos acá y que hay personas que están pensando en regresar
porque no tienen aquí cómo comer, cómo vivir, cómo solventar la situación de vivienda, porque ya no tienen más dinero, cómo poder pagar o cancelar los arriendos y poder comer. Y no han conseguido trabajo, unos por las edades, otros porque no tienen documentos. La situación es bastante difícil, es dramática, es preocupante y esto está llevando a que las personas se depriman, se angustien, tengan procesos de depresión, ataques de pánico y aparte de eso, que piensen en regresar a un país donde sabes que te van a detener y que te van a meter preso o que te van a matar. Porque a Edwin Santos, mi amigo, lo asesinaron vilmente. Él era de Voluntad Popular y fue Bueno, ya, asesinado y luego dejaron la moto y dijeron que se había estrellado en una moto. qué bárbaro. Bueno, Beatriz, siempre con la esperanza del pronto regreso en democracia. Muchísimas Es gracias que, por haber estado en el programa. gracias, Alan, y mi mensaje es de fe, de fortaleza, de esperanza, porque ahora más que nunca tenemos que pensar en que Venezuela va a ser libre. Puede durar, pero como lo dijo María Corina, hasta el final. Muchísimas gracias. Gracias a ti.